¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso con tanta fe, celebraciones y símbolos, la Navidad parece haber perdido su sentido para tantas personas? Y si el problema no fuera la falta de creencia, sino la manera en que aprendimos a vivir la fe. En este video vamos a reflexionar sobre una verdad bíblica profunda. La Navidad no se vacía cuando las personas dejan de creer, sino cuando sustituyen la vivencia espiritual por rituales, fechas y gestos pasajeros. A partir de una historia marcada por el dolor, el silencio y la fidelidad, la trayectoria de Samuel, vamos a comprender dónde Jesús realmente se deja encontrar y por qué Él no se revela en la formalidad de las celebraciones, sino en el amor vivido de manera concreta y constante. Si este tema ya ha hablado a tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos bíblicos claros y profundos como este. Deja tu like, eso nos ayuda a llevar este mensaje a más personas. Comenta aquí abajo desde dónde estás viendo el video y qué es lo que más ha llamado tu atención hasta ahora. Y si conoces a alguien que siente que la Navidad ha perdido su sentido, comparte este video. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a comprender a partir de aquí puede transformar completamente la manera en que ves la Navidad y tu propia fe. El vaciamiento del sentido de la Navidad no es un fenómeno reciente, ni el resultado de la ausencia de fe, sino de una distorsión progresiva de aquello que Dios reveló en las Escrituras. Desde el principio, el nacimiento de Cristo fue presentado como un acontecimiento que confronta las expectativas humanas, desmonta estructuras religiosas y redefine dónde Dios elige habitar. El escenario bíblico de la Navidad no apunta a celebraciones organizadas, fechas establecidas o rituales repetidos, sino a una intervención divina que rompe con la lógica de la apariencia y de la conveniencia espiritual. Dios se revela no en el exceso, sino en lo simple, no en el consumo, sino en la entrega, no en la formalidad, sino en la encarnación del amor vivido. Espiritualmente, aquel momento marca el inicio de una fe que no puede reducirse a un evento anual sin perder su esencia. Lo que estaba ocurriendo en aquel contexto bíblico era más profundo que la llegada de un niño al mundo. Dios estaba revelando que su presencia no sería encontrada prioritariamente en templos, celebraciones o discursos piadosos, sino en la vida común, en los gestos concretos y en la obediencia silenciosa. Las Escrituras dejan claro que el Hijo no nace rodeado de símbolos religiosos, sino envuelto en fragilidad, indicando que el verdadero encuentro con Dios exige sensibilidad espiritual, no formalidad. Esta revelación expone una tensión permanente en la fe cristiana, la facilidad con que el ser humano transforma un acto divino vivo en un rito previsible. Cuando esto sucede, la celebración permanece, pero la presencia se pierde. A medida que la fe cristiana atraviesa el tiempo, la revelación de la Navidad comienza a convivir con capas culturales, tradiciones sociales y expectativas emocionales que, aunque no sean malas en sí mismas, pueden oscurecer su significado original. Bíblicamente, el problema nunca fue celebrar, sino confundir celebración con vivencia espiritual. Las Escrituras revelan que Dios no se complace en gestos que no nacen de un corazón transformado, ni en prácticas que no producen frutos de justicia y amor. El nacimiento de Cristo apunta a una fe encarnada, es decir, una fe que se expresa en la manera de tratar al otro, de lidiar con el dolor, de servir sin reconocimiento. Cuando esta dimensión se pierde, la Navidad permanece como evento, pero deja de operar como revelación que reorganiza la vida delante de Dios. Es dentro de esta comprensión que se vuelve posible interpretar historias humanas a la luz de la verdad bíblica, no como relatos emocionales, sino como reflejos del modo en que Dios continúa revelando su carácter. La fe, según las Escrituras, no se mide por la frecuencia en las celebraciones, sino por la coherencia entre lo que se confiesa y lo que se practica. Dios revela desde el nacimiento de Cristo que su presencia se manifiesta donde hay amor vivido, dignidad preservada y servicio silencioso. Esta verdad prepara el terreno para comprender trayectorias de vida marcadas no por discursos religiosos, sino por elecciones consistentes. Es en este punto donde la historia de Samuel comienza a cobrar sentido, no como excepción,
excepción, sino como ilustración viva de una fe que aprendió a ver la Navidad más allá del calendario. Samuel surge en este contexto no como un personaje idealizado, sino como alguien moldeado por pérdidas profundas y por un silencio espiritual prolongado. Su historia se desarrolla lejos de los púlpitos y de las celebraciones, en el espacio común del trabajo y de la supervivencia diaria. Durante 20 años rechazó invitaciones a cenas navideñas, no por desprecio a la fe, sino por haber aprendido a asociar la Navidad con palabras vacías y gestos pasajeros. Bíblicamente, su postura revela una tensión legítima. Cuando el dolor no encuentra acogida real, los rituales pierden sentido. Espiritualmente, Samuel vivía una fe herida, no extinguida, marcada por la desconfianza frente a expresiones religiosas que no se sostenían a lo largo del tiempo. La pérdida trágica de la esposa y del hijo no se presenta aquí como un recurso emocional, sino como un punto de ruptura espiritual que redefine la manera en que Samuel percibe a Dios y a las personas. Las Escrituras muestran que el sufrimiento, cuando no es romantizado, revela lo que de hecho sostiene la fe. Samuel no abandona la creencia en Dios, pero se distancia de todo lo que le parece performático. En este proceso comienza a valorar los gestos pequeños y constantes más que las palabras bien intencionadas. Espiritualmente, lo que ocurre es un desplazamiento silencioso. Dios deja de ser asociado a fechas y ceremonias y pasa a ser reconocido en la perseverancia diaria, en la honestidad del trabajo y en el cuidado discreto de aquellos que también cargan dolores invisibles. A lo largo de esos años, Samuel ejerce su función de portero de manera casi invisible, ocupando un lugar que rara vez recibe reconocimiento. Bíblicamente, este detalle no es irrelevante. Las Escrituras revelan que Dios frecuentemente actúa en los espacios ignorados, donde la fidelidad no es observada por muchos, pero permanece delante de él. Samuel comienza a comprender, aunque de forma intuitiva, que el valor de la vida no está en los momentos celebrados públicamente, sino en la constancia del cuidado diario. Espiritualmente, aprende a servir sin expectativa de retorno, a escuchar sin prometer soluciones y a sostener la dignidad del otro con respeto. Esta postura silenciosa refleja una fe que no depende de eventos especiales para existir. En este proceso, la Navidad deja de ser para Samuel una fecha de expectativa y pasa a ser un período que expone contradicciones. Observa a personas hablar de amor mientras mantienen relaciones superficiales, practicar caridad motivada más por la lástima que por el reconocimiento de la dignidad humana. A la luz de las Escrituras, esta tensión ya había sido revelada. Dios no se agrada de actos que no nacen de un corazón alineado con la verdad. Espiritualmente, Samuel comienza a percibir que el problema no está en la celebración en sí, sino en la desconexión entre el discurso religioso y la práctica cotidiana. Esta percepción no lo vuelve amargo, sino más atento a la diferencia entre fe declarada y fe vivida. Con el paso del tiempo, Samuel desarrolla una sensibilidad espiritual que no nace del estudio formal, sino de la observación atenta de la vida. Las Escrituras revelan que Dios instruye a muchos no por la palabra hablada, sino por la realidad vivida, donde la verdad se confirma en la práctica. Samuel empieza a reconocer que el amor auténtico no hace anuncios ni elige fechas específicas para existir. Percibe que muchos gestos navideños desaparecen tan rápido como surgen, mientras el dolor y la soledad permanecen en los días comunes del año. Espiritualmente, esta constatación profundiza su convicción de que la fe que Dios honra es aquella que sostiene al otro cuando no hay testigos, cámaras ni reconocimiento público. Es en este escenario donde se hace claro que Samuel no rechaza a Jesús, sino una imagen distorsionada de él. Bíblicamente, esta distinción es esencial. Las Escrituras muestran que el propio Cristo confrontó prácticas religiosas que honraban a Dios con palabras, pero lo negaban con actitudes. Samuel aprende, aún sin formular teología, que seguir a Jesús no significa reproducir costumbres, sino asumir un modo de vida marcado por la entrega y la responsabilidad hacia el prójimo. Espiritualmente, su fe se reorganiza en torno a valores simples y firmes: presencia constante, respeto por el sufrimiento
sentimiento ajeno y compromiso silencioso con el bien. Esta forma de vivir comienza a moldear la manera en que Samuel ve a las personas a su alrededor. Aprende a percibir señales de abandono, cansancio y soledad que normalmente pasan desapercibidas. A la luz de las Escrituras, esta sensibilidad refleja el carácter de Dios, que ve lo que está oculto y se inclina hacia los que no tienen voz. Espiritualmente, Samuel empieza a reconocer que la presencia de Cristo no está restringida a discursos sobre la Navidad, sino que se manifiesta siempre que alguien es tratado con dignidad, escuchado sin prisa y amparado sin interés. Esta comprensión redefine dónde cree que Jesús puede ser encontrado. Con el tiempo, Samuel pasa a asociar el verdadero significado de la Navidad no con mesas abundantes o palabras ensayadas, sino con la constancia del cuidado que atraviesa todo el año. Bíblicamente, esta percepción está alineada con la revelación de un Dios que se hizo carne para habitar entre los hombres, no para ser recordado ocasionalmente, sino para transformar la vida común. Espiritualmente, lo que se consolida en Samuel es la convicción de que el nacimiento de Cristo exige continuidad. Cuando la fe no se prolonga en los días posteriores a la celebración, se reduce a un símbolo, incapaz de sostener la vida en los momentos de dolor, pérdida y silencio. Esta convicción no nace del desprecio por las tradiciones, sino de una lectura honesta de la realidad a la luz de la verdad bíblica. Las Escrituras revelan que Dios nunca separó fe y vida, y culto y práctica, confesión y obediencia. Samuel comienza a comprender que cuando la Navidad se reduce a un evento aislado, pierde su fuerza transformadora. Espiritualmente, se hace evidente que la celebración sin continuidad genera frustración, pues promete sentido sin ofrecer sostén. Dios, sin embargo, revela en Cristo un camino diferente, una presencia que permanece, que acompaña, que se manifiesta en la fidelidad diaria más que en la intensidad momentánea. Es en este punto donde la vida de Samuel comienza a convertirse silenciosamente en un testimonio vivo de esta verdad. Sin discursos ni intención de enseñar, practica aquello que muchos solo mencionan. Bíblicamente, esto refleja la enseñanza de que la fe se evidencia por las obras que brotan naturalmente de un corazón alineado con Dios. Espiritualmente, Samuel encarna una comprensión madura de la Navidad. Cuida, respeta, protege y sirve no porque sea época festiva, sino porque esa se ha convertido en su forma de existir ante el mundo. Su vida cotidiana se transforma en el espacio donde Cristo es continuamente reconocido. Esta postura, sin embargo, no lo aísla de la realidad espiritual que lo rodea. Por el contrario, lo vuelve aún más consciente de la distancia entre el discurso religioso y la práctica concreta del amor. A la luz de las Escrituras, esta distancia siempre fue denunciada por Dios, que rechaza una fe que se limita a la apariencia. Espiritualmente, Samuel percibe que muchas celebraciones navideñas producen emoción, pero no transformación, entusiasmo, pero no compromiso. Lo que Dios revela desde el nacimiento de Cristo es que la verdadera fe no se mide por la intensidad de un momento, sino por la constancia de una vida alineada con la verdad. Esta percepción profundiza el silencio interior de Samuel, no como vacío, sino como discernimiento. Es en este silencio donde madura una comprensión más profunda de donde Jesús es realmente encontrado. Las Escrituras muestran que Cristo se identifica con los pequeños, los olvidados y los que cargan fardos invisibles. Samuel empieza a reconocer la presencia de Jesús no en las decoraciones ni en los discursos, sino en el cuidado de los pobres, en la escucha del solitario y en el apoyo a quienes luchan en silencio. Espiritualmente, esto redefine completamente el sentido de la Navidad. Deja de ser un símbolo externo y pasa a ser un llamado permanente a la responsabilidad, a la compasión y al servicio que no busca reconocimiento. Esta comprensión conduce a Samuel a una postura aún más firme frente a la fe. No se vuelve crítico ni distante de las personas, sino criterioso respecto a lo que reconoce como expresión legítima del amor de Dios. Bíblicamente, esta actitud refleja la sabiduría que distingue apariencia de esencia, palabra de práctica, ritual de obediencia. Espiritualmente, Samuel entiende que la Navidad pierde su brillo cuando es capturada
manipulada por la lógica del consumo, de la prosperidad exhibida y de la necesidad de parecer feliz. Dios, sin embargo, revela en Cristo que la verdadera luz no se impone, no se vende ni se ostenta, ilumina de forma discreta, constante y transformadora. Es en este escenario donde ocurre el punto de inflexión de la historia, no por medio de un discurso teológico, sino por una experiencia coherente con todo lo que Samuel aprendió a discernir. Por primera vez en muchos años, recibe una invitación diferente para una cena navideña. No se trata de palabras bien intencionadas, ni de gestos puntuales, sino de una familia cuya vida expresa de manera continua aquello que profesa. Bíblicamente, este momento revela que Dios actúa por medio de la coherencia entre fe y práctica. Espiritualmente, Samuel percibe que allí no hay actuación, sino verdad vivida. Lo que distingue esta invitación no es la celebración en sí, sino el ambiente espiritual que la rodea. Samuel observa que esa familia no habla de Jesús solo como un tema religioso, sino que lo manifiesta en las decisiones diarias, en la forma en que se relaciona y en el modo en que organiza su propia vida. A la luz de las Escrituras, esto revela una fe que va más allá del discurso y se convierte en práctica encarnada. Espiritualmente, Samuel comprende que allí la Navidad no es un momento aislado, sino el reflejo de una elección continua de vivir según el carácter de Cristo. Por primera vez, reconoce que aceptar esa invitación no significaría participar en un ritual vacío, sino presenciar una fe viva. El elemento decisivo de esta experiencia es la acogida de un niño sin hogar, no como un gesto simbólico, sino como un compromiso real y permanente. Bíblicamente, este acto hace eco de la revelación de un Dios que acoge, protege y establece dignidad donde hay abandono. Espiritualmente, Samuel percibe que allí Jesús no es solo recordado, sino recibido de forma concreta. El nacimiento de Cristo se vuelve visible no en palabras o tradiciones, sino en la disposición de abrir espacio para el otro, asumir responsabilidades y vivir el amor sin garantías de retorno. Este encuentro marca una ruptura silenciosa pero profunda en la manera en que Samuel pasa a comprender la Navidad. Al aceptar esa invitación, Samuel no experimenta una emoción intensa ni una sensación extraordinaria. Lo que ocurre es más profundo y más discreto. A la luz de las Escrituras, esto revela que Dios frecuentemente transforma al ser humano no por medio de impactos momentáneos, sino por encuentros que reorganizan silenciosamente la comprensión de la fe. Espiritualmente, Samuel percibe que allí la Navidad no se celebra como tradición, sino que se vive como compromiso. La presencia de Jesús se manifiesta en la responsabilidad asumida, en la constancia del cuidado y en la decisión de permanecer, incluso cuando el entusiasmo inicial ya ha pasado. Este entendimiento comienza a disolver antiguas resistencias interiores. Este momento no borra las pérdidas de Samuel ni redefine su historia pasada, pero resignifica su dolor a la luz de la revelación de Cristo. Bíblicamente, Dios no promete borrar el sufrimiento, sino redimirlo, insertándolo en un propósito mayor. Espiritualmente, Samuel entiende que el nacimiento de Jesús no elimina la fragilidad humana, sino que la asume. La Navidad, entonces, deja de ser un recuerdo doloroso y pasa a ser un recordatorio de que Dios eligió habitar exactamente donde la vida está quebrada. Esta verdad no produce euforia, sino que genera una paz firme y sostenedora. A partir de este punto, Samuel comienza a comprender con mayor claridad que el sentido de la Navidad no se pierde por falta de creencia, sino por la sustitución de la vivencia espiritual por gestos ocasionales. A la luz de las Escrituras, Dios siempre confrontó una fe que se limita a fechas y ritos, llamando a su pueblo a una obediencia continua. Espiritualmente, Samuel reconoce que la presencia de Cristo no se manifiesta en la intensidad de un día, sino en la fidelidad de una vida. La Navidad, entonces, deja de ser un hito aislado y pasa a ser un criterio. Revela si la fe permanece cuando la celebración termina. Esta comprensión profundiza su lectura de la propia historia. Percibe que, durante años, no estuvo lejos de Jesús, sino cerca de él de una manera que pocos perciben. Bíblicamente, Cristo se revela como aquel que está presente donde hay cuidado silencioso, servicio constante
y amor sin publicidad. Espiritualmente, Samuel entiende que su rechazo a las cenas no era una negación de la fe, sino una protesta contra la incoherencia. Ahora, sin embargo, aprende que Dios también se revela cuando encuentra coherencia, aunque sea simple, discreta y poco notada. Esta percepción conduce a Samuel a una comprensión más amplia del propio llamado cristiano. A la luz de las Escrituras, seguir a Cristo nunca fue una convocatoria a momentos aislados de piedad, sino a una forma continua de existir en el mundo. Espiritualmente, entiende que la Navidad recupera su brillo cuando deja de ser el centro de expectativas emocionales y pasa a ser el fundamento de decisiones concretas. La vida de fe, entonces, no gira en torno al calendario, sino a la disposición diaria de vivir como Cristo vivió, eligiendo el amor cuando cuesta, la dignidad cuando exige renuncia y el servicio cuando no trae retorno visible. Esta verdad confronta directamente al lector, pues revela que la pérdida del sentido espiritual no ocurre por oposición a Dios, sino por acomodación a la superficialidad. Bíblicamente, Dios siempre llamó a su pueblo a examinar no solo lo que celebra, sino cómo vive. Espiritualmente, la Navidad se convierte en un espejo, expone si la fe se sostiene solo por símbolos o si se traduce en actitudes que permanecen cuando nadie está observando. La historia de Samuel deja claro que la presencia de Cristo no depende de escenarios especiales, sino de corazones dispuestos a acoger, cuidar y permanecer fieles en lo ordinario de la vida. A medida que esta comprensión se consolida, se vuelve evidente que la verdadera Navidad nunca estuvo ausente de la vida de Samuel. Solo no estaba donde muchos la buscaban. A la luz de las Escrituras, Dios se revela de forma consistente en lo simple, en lo olvidado y en lo que no recibe aplausos. Espiritualmente, la historia enseña que Jesús no se encuentra en la formalidad de las celebraciones ni en la caridad movida por obligación o lástima, sino en la práctica continua del amor que reconoce la dignidad del otro. La Navidad pierde su brillo cuando se reduce al consumo, la prosperidad y la apariencia, porque estos elementos no sostienen la vida cuando el silencio regresa. Lo que Dios revela por medio de esta trayectoria es que el nacimiento de Cristo no fue un evento destinado solo a ser recordado, sino una realidad a ser encarnada. Bíblicamente, esto redefine completamente la fe cristiana. Cristo nace continuamente donde su vida es reproducida. Espiritualmente, el lector es conducido a reconocer que encontrar a Jesús no exige fechas especiales, sino un corazón atento a las necesidades reales a su alrededor. La Navidad recupera su sentido cuando se transforma en un encuentro verdadero con el otro, especialmente con aquellos que viven al margen de la visibilidad y del reconocimiento. Esta verdad conduce a una comprensión silenciosa pero definitiva. La Navidad no es un punto en el calendario, sino una elección diaria de vivir según el carácter de Cristo. A la luz de las Escrituras, Dios no busca celebraciones perfectas, sino vidas disponibles. Espiritualmente, el lector es confrontado con la realidad de que la fe cristiana pierde su fuerza cuando se confina a fechas, discursos y gestos simbólicos. El nacimiento de Jesús continúa ocurriendo donde hay amor que permanece, cuidado que no se cansa y servicio que no exige reconocimiento. Es en este espacio simple y real donde Cristo es encontrado, no como concepto, sino como presencia viva. Al final, la historia revela que el sentido de la Navidad no se agota cuando las luces se apagan, porque nunca dependió de ellas. Bíblicamente, Dios eligió habitar en lo común para transformar todo desde dentro. Espiritualmente, queda claro que la Navidad se vacía cuando se vive solo como celebración y se restaura cuando se convierte en vida encarnada. La verdad que permanece es silenciosa y profunda. Cristo nace continuamente donde alguien elige amar, servir y permanecer fiel en lo ordinario de la existencia. Esta revelación no solo informa, sino que transforma, pues redefine cómo el lector ve a Dios, el tiempo, la fe y la propia vida.